atacando a los palestinos y los Estados Unidos mandándole armas. Eso es absurdo. Ese dinero lo podrían invertir en tratar pacientes. Yo creo que es importante que entiendan que la medicina no se debe interpretar como una forma de hacer dinero. Doctor, ¿habrá cura para el cáncer algún día? Gracias por recibirnos, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Mayra. Muy agradecido por esas palabras. Bueno, el doctor es, además de oncólogo veterano, maestro de maestros en Puerto Rico, también es el director del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo, donde nos encontramos hoy, y también es profesor del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Doctor, siguiendo nuestro nombre de signos vitales, usted sabe que los signos vitales es primordial para la salud, queríamos un poco tomar los suyos, así que vamos a comenzar con el primero, la presión arterial. Y para medirlo, ¿cuál es el momento puntual donde Fernando Cabanillas ha sentido más presión en toda su vida? Curioso que me preguntas eso, porque es algo que mucha gente no sabe lo que voy a contestar, y es que cuando yo era interno en el hospital universitario, el primer mes voy a buscar el cheque y nos dicen, no, que hay un error y no le van a pagar este mes. Pero bueno, y así siguió sucesivamente por 4 meses que no me pagaban un centavo. Ya yo no sabía qué hacer. Estábamos dependiendo de la familia que nos ayudara para comer. Y entonces, ya como 40 años más tarde, me enteré que lo que sucedía es que yo me había negado a ir a la guerra de Vietnam por objetor por conciencia, junto con otros estudiantes de la clase mía. Pero yo era de los que más vocales del grupo. Entonces me enteré por medio de un amigo mío que no es independentista, que de hecho es estadista. Me dijo, ¿tú te recuerdas cuando no te pagaban? Yo sí, porque se enteraron de que tú eras bien vocal y obviamente lo que querían era que tú renunciaras. No encontraban cómo votarte del programa porque obviamente tú no eras mediocre, así que el jefe del programa le dijo que no me iba a despedir. Ese fue el doctor García Palmieri, que era el director del Departamento de Medicina Interna. Así que el jefe del Departamento de Salud decidió que había otra forma de hacerlo y era simplemente dejándome pagar y decir que era un error y que me muriera de hambre y me saliera del programa. Así que ese fue el momento que más presión yo recibí, y lo curioso es que no me enteré hasta muchos años después. No, y ahí fue que le subió la presión. Bueno, me subió antes también, me gusta lo que ir a cobrar el cheque por 4 meses y te decían que no, que había un error. Todo el mundo cobrando menos yo. Error raro, pero yo nunca he sido paranoico, así que no se me ocurrió que podía hacer nada político lo que había por el medio. Wow, y estaba muy determinado a seguir con su carrera. Seguro. Bueno, y vamos a ver cómo está su respiración. ¿En qué momento se le ha cortado la respiración? En una ocasión, cuando ya yo terminé medicina interna, hice también un año de hematología aquí en el hospital universitario, decidí ir a Houston, a MD Anderson, el centro de cáncer más grande, se supone que sea el mejor. Así que me sentí muy halagado que me hubieran aceptado en el programa, en gran parte por una carta que escribió el doctor Francisco Muñiz, que era el jefe de hematología aquí en Puerto Rico. Y cuando yo llego allí, el primer día, pues nos da el recibimiento el doctor Emil J. Freyreich, que era el jefe del departamento. Y Freyreich era un personaje, bueno, fue candidato a premio Nobel. No se lo dieron porque era un individuo súper controversial. Peleaba con todo el mundo, pero sin duda se merecía el premio Nobel. Entonces, pues, él está allí para darnos la bienvenida. Y dice, bueno, bienvenido, quiero que ustedes sepan que aquí todos somos genios. Y yo ya anda. Yo creo que la carta que escribió mi director parece que la exageró un poco y piensa que yo soy genio, ahora yo no sé qué hacer. Sí, vamos a esperar a ver qué pasa, pero consideré que me debiera renunciar porque a mí no me gusta pretender de algo que no soy. Obviamente genio no soy. Había un par de genios en el grupo, pero la mayor parte no éramos genios, obviamente. Pero obviamente también era claro que Freyreich lo que quería era darnos, entusiasmarnos, ¿no? Y halagarnos hasta el punto que estuviéramos todos entusiasmados con ser el programa de él, que era para mí el mejor de la nación. No, y eso le cortó la respiración. Sí, cuando dice que somos todos genios, imagínate, yo no me he considerado genio nunca. Dice, aquí me equivoqué, parece, o alguien se equivocó y me cogió aquí, pero era tontería, en aquel tiempo pues yo no era suficientemente. Bueno, pero estoy segura que hoy día muchos sí lo consideran. Eso, sobre todo si les ha salvado la vida. Sí, pero yo todavía me sigo considerando que no soy ningún genio. Hablemos del pulso, doctor. ¿Cuáles son los momentos en que se le acelera el pulso?
Cuando yo le puedo decir a un paciente que viene deprimido porque tiene un tumor, que especialmente un linfoma de grado bajo, que se supone que sean incurables, el poder decirle que no es así, que yo tengo datos que indican que sí que se puede curar ese tipo de linfoma. Eso pues me causa mucha emoción, ¿no? Y me acelera el pulso. Y en términos de la temperatura, ¿qué lo apasiona tanto? Yo creo que ya sabemos esta respuesta. ¿Qué le sube la temperatura? Dos cosas. Primero, cuando en un protocolo de investigación hay resultados que son positivos, pues eso, obviamente, yo me dedicaba a la investigación, así que tener un resultado positivo, pues sí, me sube la temperatura. También cuando veo que personas que yo he sido el mentor de ellos allá en MD Anderson tienen éxito y empiezan a cobrar reconocimiento, no hay nada que más me emocione a mí que eso. Hay gente que lo contrario, no hay personas que no quieren que sus estudiantes lo vayan a opacar. A mí me encanta que me opaquen, sí, porque eso demuestra que lo he hecho bien, ¿no? Y obviamente con tanta experiencia usted ha visto el desarrollo del campo de la oncología. Si nos puede resumir un poco cómo ha evolucionado eso desde que comenzó hasta hoy día, ¿qué sigue practicando usted? El cambio ha sido drástico. Cuando yo empecé, lo único que había realmente era tres cosas: cirugía, radioterapia y quimioterapia. La razón que yo fui a MD Anderson es porque en aquel momento se estaba empezando a desarrollar la inmunoterapia. Pero la inmunoterapia realmente fue, al principio, por varias décadas, fue un fracaso, no funcionaba realmente. Pero entonces la inmunoterapia como tal se puede considerar que empezó con el Rituxan, que es un anticuerpo monoclonal dirigido a una proteína que se expresa en la superficie de las células malignas del linfoma. Y entonces con el Rituxan, pues es el primer anticuerpo monoclonal que demostró actividad, y nosotros estuvimos muy involucrados en ese estudio. De hecho, la persona que organizó el estudio en todo Estados Unidos es un puertorriqueño, un doctor Antonio Grillo, y entonces pusimos muchísimos pacientes en el estudio y fuimos obviamente autores del estudio. Esa fue la primera vez que la inmunoterapia demostró actividad. Después de eso, pues pasó un tiempo en lo que se desarrollaron otros tratamientos, entre ellos inhibidores del punto de control inmune. Y eso pues le ganó el premio Nobel a dos médicos, uno de ellos un japonés y el otro un americano, Jim Allison, que era tejano y que de hecho está en MD Anderson. Entonces con ese descubrimiento de esos inhibidores del punto de control inmune, pues ha cambiado por completo el manejo de muchos tumores, no solamente el linfoma, sino muchos tumores sólidos también. Así que eso ha revolucionado en la práctica médica y ha seguido, no se quedó ahí solamente en la inmunoterapia, ¿no? Ahora hay muchos tratamientos biológicos que no son quimioterapia y que por lo tanto no causan tantos efectos secundarios como la quimioterapia, no tumban el pelo, etc. Ofrecemos el contenido especializado más confiable que promueve la atención al paciente y el avance en la práctica médica, convirtiéndonos en una plataforma de referencia y en la zapata idónea para promover la alfabetización en salud. PH Latam, ciencia y salud para todos. Hay tantos tratamientos nuevos que no podríamos discutirlo en... Necesitaremos varios podcasts. Pero... ha habido saltos gigantescos, por decirlo así. Bueno, por eso le dieron el premio Nobel, ¿no? Porque fue una contribución que está cambiando y sigue cambiando, porque todavía estamos desarrollando nuevos anticuerpos que son efectivos y todo viene del descubrimiento de estos dos médicos. No eran médicos realmente, pero eran biólogos, PhD los dos. Pero lo que está pasando ahora mismo es que estamos entrando en una etapa en que la quimioterapia, yo creo que en un futuro no muy lejano va a desaparecer. Entonces, yo creo que estamos viendo el principio del final de la quimioterapia. Pues vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Más sobre tratamientos, pero obviamente cuando hablamos de cáncer y en la oncología no solamente es la intervención, ¿verdad?, médica,
también hay un aspecto humano. ¿Cómo usted integra esa parte emocional del ser humano al tratar a sus pacientes? Bueno, es importante tener empatía por el paciente, porque ya es suficiente que esté batallando con un cáncer y encima de eso, si tiene que batallar con un médico que no maltrata o que no lo trata bien, pues sería desastroso. Así que yo creo que la empatía es bien importante. Aquí en el Centro de Cáncer del Auxilio Mutuo, si hay algún empleado que no trata bien al paciente, tienen los días contados. Y ellos lo saben. Así que realmente los pacientes se sienten muy complacidos de la forma que los tratamos. Y es por eso, porque es que yo no permito que el paciente se trate mal, no hay razón para eso. Uno va a alguna oficina de otros médicos y la primera persona que encuentra, que es una secretaria, una clerk, a veces ni mira al paciente, empieza a preguntarle cosas, escribiendo en la computadora, escribiendo cosas, y ni siquiera mira al paciente, y a veces hasta los tratan mal. Eso aquí no se permite. No, y ya está demostrado también, ¿verdad?, la relación entre la salud y precisamente esas actitudes y la parte emocional, ¿verdad?, la salud física y la parte emocional, que pues se complementan. Si dentro de toda esa trayectoria, doctor, ¿podría señalar algún caso o historia que le haya marcado más al día de hoy? Claro, cuando yo estaba en Houston, estaba dando una conferencia en España, y entonces estaba en el aeropuerto ya para montarnos en el avión, había pasado por seguridad y viene este señor de unos, no sé, 40 y pico, 50 años, no sé cómo él pudo hablar con la persona que estaba en seguridad, que lo dejó entrar sin él tener pasaje. Entonces me dijo: usted es doctor Cabanilla, ¿verdad? Yo sí. Yo quisiera que usted tratara a mi hija de 17 años, que le acaban de diagnosticar un linfoma de grado bajo folicular y nadie sabe cómo tratarla para curarla. Entonces, pues le di cita para que viniera a Houston. Estos son individuos que son multimillonarios y se mudaron para Houston con toda la familia. Allí estuvieron 2 años. Yo la traté con un protocolo experimental. Eso fue en 1995 y entró en remisión completa. Hasta ahora sigue en remisión completa. Estudió veterinaria, tiene una práctica grande de veterinaria en España ahora y tiene 2 hijos muy felices. Los padres obviamente están también muy felices, pero ella más todavía. No, conmociona esa historia. Aquí yo tengo aquí los vellos parados, como decimos en Puerto Rico, porque sí, ciertamente, ¿verdad? Hay esperanza. Hablamos de cáncer mucho, conocemos mucho, todavía hay mucho por conocer. Pero a pesar de todos esos tratamientos, doctor, y los avances, ¿por qué cada día tenemos más casos? En la prevención no han ocurrido tantos avances. ¿Por qué? Porque realmente no. Bueno, hay cosas que sí son importantes, como por ejemplo la colonoscopía y eso, que sabemos que la colonoscopía de rutina para detectar, no solamente para detectar enfermedad temprana, sino también es una forma de prevención, porque sabemos que el cáncer de colon se origina de un tumor benigno que después se convierte en maligno, los llamados pólipos. Entonces, cuando se hace la colonoscopía, pues tiene la oportunidad de remover esos pólipos benignos y evitar que se convierta en cáncer. Pero eso es un aspecto de prevención, pero obviamente hay otras cosas que no sabemos cómo prevenirlas. Y ahora mismo estamos teniendo problemas en el mundo entero. El cáncer está ocurriendo en personas más y más jóvenes. Y no se entiende bien qué es lo que pasa, pero se supone que sea, número uno, los muchachos hoy en día no son muy activos, que digamos. Cuando yo me criaba, salíamos a correr a la calle, jugábamos pelota, jugábamos al esconder, estábamos bien activos. Caía un aguacero, nos bañábamos en la lluvia y jugábamos ahí en la calle. Hoy en día lo que hacen es ver televisión, y ahora ya ni la televisión ven, ahora es con los videojuegos. Están todo el tiempo así inactivos, no hacen ejercicio. Encima de eso, pues ocurre muchos casos de obesidad. La alimentación. En gran parte porque no están activos físicamente, y número 2, la alimentación es muy pobre. Lo que están comiendo muchas veces
son comidas que realmente no sabemos exactamente qué elementos son, pero sabemos que probablemente tienen cancerígenos. Claro, y factores ambientales, ¿verdad? De contaminación, etcétera. Fíjate que en Puerto Rico no hay tanta contaminación, que menos mal no es como Texas, por ejemplo, Houston, que uno va en el avión y ves la contaminación como se ve en el aire antes de aterrizar. Aquí en Puerto Rico, como somos una isla pequeña, están los vientos alisios, pues se llevan toda esa contaminación, no es tan problemático. Así que en Estados Unidos y en otros sitios, pues sí, puede ser parte de la aplicación. En Puerto Rico no me parece que eso sea. ¿Esos factores, doctor, han hecho que cambien los cánceres más prevalentes en la población? ¿Hay unos que están subiendo más que otros? Sí, pero realmente siguen siendo más o menos los mismos. Por ejemplo, en mujeres el cáncer de mama sigue siendo el más común, y también el cáncer de próstata en hombres sigue siendo el más común. Y eso es seguido por el cáncer de colon y de recto. En términos del cáncer de próstata, ya que lo menciona, ¿qué avances recientes considera prometedor en el diagnóstico y tratamiento de este cáncer en particular? Bueno, eso es una pregunta interesante. Hay varias cosas acerca del cáncer de próstata que han cambiado. Antes de hablar de tratamiento, debo mencionar que hay técnicas nuevas que se están usando. Por ejemplo, el MRI, la resonancia magnética, pues hoy en día nos ayuda mucho más a determinar dónde vamos a biopsiar, ¿no? Usualmente se hace... Hay mayor precisión en la localización. Exacto, especialmente si el tumor se piensa que puede estar fuera de la próstata, pues la resonancia magnética pues ayuda mucho. Y además de eso también hay una técnica nueva ahora que se llama, en inglés le dicen PSMA, que es un PET scan, que es una prueba de medicina nuclear, que también es muy efectiva porque nos da una idea de dónde está localizado el tumor, ¿no? Y es una técnica muy reciente, no está disponible en todos los hospitales, pero definitivamente una vez el paciente tiene cáncer de próstata, pues eso ayuda mucho también a la precisión en términos de determinar el estadio de la enfermedad. Eso es en términos de diagnóstico y manejo, pero hay terapias nuevas también. Hay cantidad de diferentes terapias hormonales nuevas, entre ellas pues tenemos Erliada, Citiga, son relativamente recientes. Y ya hablamos de la inmunoterapia está teniendo también algún rol en el cáncer de próstata, pero no es en todos los cánceres de próstata, sino que es en ciertos tumores específicos que tienen algunas mutaciones genéticas, y se sabe que en esos casos pues la inmunoterapia puede ayudar también, así que hay cantidad de diferentes avances en esa área. Ofrecemos el contenido especializado más confiable que promueve la atención al paciente y el avance en la práctica médica, convirtiéndonos en una plataforma de referencia y en la zapata idónea para promover la alfabetización en salud. PH Latam, ciencia y salud para todos. Interesante que menciona, ¿verdad? Que las pruebas, hay que saber la genética, que también ese campo ha evolucionado muchísimo, ¿verdad? En términos de ser específico, de encontrar para localizar y tener esos biomarcadores, etcétera, que la apuntan al tratamiento. Lo debía haber mencionado cuando hablamos de tratamientos nuevos, porque uno de ellos es que hoy en día, pues, el tratamiento, si no es un tratamiento estándar, ya digamos que no tenemos un tratamiento estándar para X tumor, pues se le puede mandar a hacer lo que llamamos Next Generation Sequencing, que hace una secuenciación de todo el ADN de la célula maligna, y le puede decir a uno qué mutaciones hay, y muchas de esas mutaciones pues a veces son tratables con algunas medicinas que son dirigidas a esa mutación. Así que eso también está ayudando. Eso es fascinante, eso es como la personalización de la medicina, ¿verdad? Eso lo he aprendido con usted y otros de sus colegas, que además los cánceres son tan individuales como las personas. Exacto. Entonces el tratamiento no puede ser igual. Eso es así. Hablemos un poco también de los linfomas, y sabemos que es uno de los cánceres más favorables en términos de pronóstico de curación, ¿verdad? Por la disponibilidad de esos tratamientos, pero uno de ellos es las terapias combinadas. Si nos puedes hablar de eso, de las terapias combinadas. Sí, yo mencioné al principio, Dr. Freireich,
Te mencioné que te dieron haber dado el premio Premio Nobel. Nobel. Pues él fue el que descubrió la terapia combinada para cáncer en general. En aquel tiempo, cuando él empezó, pues en niños, la leucemia linfoblástica aguda, se morían 100%. Y entonces lo que hacían es que iban de una droga a otra, o sea, empezaban con una droga como por ejemplo Oncoin y respondían, pero todos recaían. Entonces iban a la próxima droga y respondían, pero volvían a recaer hasta que se le acababan las medicinas disponibles y que se morían todos los pacientes. Entonces un día él dijo, ¿por qué no hacemos una combinación de 4 drogas en vez de darlas una a una? Porque así debieran ser más efectivas. Y dicho y hecho, empezaron a haber unas remisiones espectaculares y es la primera vez que se curó el cáncer, la leucemia linfoblástica, la primera vez que se curó un cáncer metastásico. Fue con la terapia combinada. Un poco el precepto que se utilizaba para el VIH, cuando finalmente también se decidió hacer eso. ¿O qué vino primero? ¿Fue en el cáncer que se utilizó la terapia? Porque se utilizó primero y en tuberculosis se utilizó antes que en cáncer. De hecho, Freire se inspiró en la tuberculosis, que combinaban las drogas y eran más favorables los resultados, pero entonces obviamente pues, tiene mucha toxicidad también. Entonces él tenía muchos enemigos, como dije antes, era una persona muy controversial. Lo acusaron de que era un criminal que estaba haciendo locuras, combinando 4 drogas, cuando con una nada más ya había toxicidad, y dándole 4 drogas juntas a la misma vez, que debieran despedirlo del Instituto Nacional de Cáncer, que es donde él estaba al principio. Entonces el jefe de él se llamaba, porque ya murió también, se llama Emil Fry. Curioso, porque el jefe se llama Emil Fry y el jefe mío se llama Emil J. Freireich. O sea, de hecho, una vez lo confundieron, le dieron un premio con el nombre que no era. Pues el jefe de él dijo, espérate, voy a hablar con el director del Instituto Nacional de Cáncer, el NCI. Le dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar visitas para que ustedes vean lo que está pasando, que no es como se lo están pintando. Entonces, cuando pasan visitas, vieron todos estos pacientes que estaban entrando en remisión completa, los contagios estaban normalizándose y todo eso, pues se dieron cuenta que el individuo no era un loco, que era un genio, pero muchas veces a los genios los confunden con locos. Y a veces son locos, porque era medio loco también, imagínate que esto era trompista. Y en la ciencia hay que ser usado también, a veces, para innovar. Sí, no, definitivamente cada vez que hay algo nuevo, siempre va a haber alguien que lo va a criticar y va a decir algo malo acerca de eso. Yo estoy acostumbrado a eso ya. Doctor, ¿habrá cura para el cáncer algún día? Es una pregunta que me hacen muchas veces. La contestación mía es sí, pues sí, ya curamos la mayor parte de los cánceres, porque el problema es que el cáncer no es una enfermedad. Son muchas enfermedades. No vimos un cáncer de próstata, que una leucemia, que un linfoma, que un cáncer de mama. Cada uno es diferente y algunos se curan más que otros. Y además tenemos la vacuna ya que previene varios tipos de cáncer. Eso está en investigación, sí, pero sí, eso de nuevo es el problema, que no vamos a tener una vacuna para evitar todos los cánceres, porque son muchas enfermedades diferentes. Claro, de los avances que usted ha visto durante todos estos años, ¿cuál es el que más le ilusiona? De suerte que sí, que nos acerque más a lo que es la erradicación del cáncer, quizás. En la época moderna lo que más me está impresionando es unos anticuerpos que se llaman anticuerpos biespecíficos. Es un tipo de inmunoterapia que lo que hace es, los anticuerpos tienen como 2 brazos, son como de esta forma, ¿no? Entonces este brazo pues va dirigido en contra no en contra, sino para identificar las células T. Y el otro brazo pues va dirigido hacia una proteína que está expresada en el cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que está haciendo es que ha dirigido uno de los brazos en contra de él, o para identificar las células T, que son parte del sistema inmune, que son las células importantes, las más importantes para atacar el cáncer, pero lo que hace es que aproxima el tumor y las células T, que son las que matan el tumor. Y al aproximar esos dos, pues está funcionando de una forma increíble, que yo nunca había visto una respuesta como la que estamos viendo hoy en día con estos biespecíficos que están funcionando muy bien en el linfoma, que son refractarios. Pacientes que nunca habían tenido una respuesta están respondiendo con remisiones completas, y eso pues me tiene súper entusiasmado. Esa es en el área de la inmunoterapia.
Exacto. ¿Hay otra área que se esté también desarrollando que quizás apunte a otras alternativas de tratamientos quizás más exitosas Bueno, sí, porque es que de nuevo depende del del tumor, ¿no? tumor? Pero sí hay tratamientos que llamamos tratamientos biológicos que están dirigidos a alguna anormalidad específica. Por ejemplo, en los leucemias crónicas linfocíticas, en los linfomas del manto, también pues tienen cierta anormalidad en una de las proteínas que se llama Bruton tyrosine kinase. Entonces se han descubierto unos inhibidores de esa proteína y eso pues está funcionando de forma excelente. Antes de eso pues ya se había descubierto, por ejemplo, en la leucemia crónica mielógena, que antes pues no había nada que las curara. Hoy en día pues se están curando usando uno de estos inhibidores de quinasa. Así que estamos en muchas áreas se está desarrollando muy rápidamente el manejo nuevo. Y eso es bien positivo. Sin embargo, no avanza tanto quizás la accesibilidad a los pacientes por los altos costos también, ¿verdad? ¿Usted considera que ese es el primer reto o hay un mayor reto en términos del desarrollo y la accesibilidad de esos tratamientos? Sí, eso es uno de los retos más grandes. Por ejemplo, los CAR T-cells que no hemos hablado, que es otro tipo de inmunoterapia. No lo había mencionado precisamente porque es $1 millón por cada paciente que se trata. Entonces las compañías aseguradoras pues están histéricas. Pero hay otros que son menos caros, pero siguen siendo carísimos, ¿no? Pero siéntate y ponte a pensar. Si invirtieran menos dinero en Estados Unidos, me refiero, invirtieran menos dinero en armamentos para la guerra, esto palidece al lado de lo que gastan para guerra. Israel atacando a los palestinos y los Estados Unidos mandándole armas. Eso es absurdo. Ese dinero lo podrían invertir en tratar pacientes. Tienes razón, y además que dedicáramos más recursos a la prevención. También, definitivamente. Pues doctor, ha sido un honor. No sé si quiere dejar al público con algún mensaje antes de despedirnos. Si hay un mensaje que yo quisiera dejar sería más que a los pacientes, a los médicos, especialmente a los médicos jóvenes y los futuros médicos. Yo creo que es importante que entiendan que la medicina no se debe interpretar como una forma de hacer dinero. Si vas a estudiar medicina, hazlo porque te gusta, no porque hay dinero detrás de eso. Y yo creo que eso es crucial. Tienes que tener pasión por lo que haces. Lo demás viene por añadidura. La honrada soy yo y el público que ha tenido, ¿verdad?, la oportunidad de escuchar muchas cosas que por primera vez está revelando aquí por esta conversación tan amena y tan enriquecedora para, como usted dice, la clase médica también, y los pacientes que también hagan una buena búsqueda de profesionales que tengan esa capacidad, esa humanidad, porque ahí está el éxito, y que además estén al día en todo lo que tiene que ver con desarrollo científico. Así que muchísimas gracias, doctor. Le esperamos en una próxima ocasión. Ha sido un placer. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Será hasta una próxima edición de Signos Vitales.